bienvenidos al programa y en esta ocasión tengo conmigo a dos buenos amigos aquí, a Alberto y a René, quienes son puertorriqueños que son interesados en la historia, se han interesado personalmente en la historia de su gente, ¿no? De la historia del Caribe, y vamos a conversar el día de hoy sobre lo que ha sido la historia de las culturas y de la gente de las islas del Caribe, desde antes de la conquista, quizá un poco llegando al área, al tiempo de la conquista, etcétera. Entonces, quisiera comenzar por darles la bienvenida, agradecer que hayan querido participar en el programa, y les agradecería si se introducen, si se presentan pues a nuestro público y además nos explican qué fue lo que los motivó a interesarse y a conocer más de esta historia, digamos, de los indígenas del Caribe. Alberto, quizá Bueno, podrías comenzar. sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Am, Mi nombre es Alberto Ayala. Nací aquí en los Estados Unidos, en Newark, New Jersey, Mm, y, y me crié en un pueblito en Puerto Rico llamado Orocovis, donde proviene la mayoría de mi familia. Am, y tuve mucho tiempo entre ambos mundos. Mientras chamaquito. ujú, Y mi crianza fue una muy humilde, ya que mi familia son personas de campo y viven una vida en que nosotros le llamamos um, una vida jíbara. mm, Y la persona jíbara mayormente se identifica como gente de campesina. ujú. Am, La famosa canción del pero Jibarito. sí, toda esa nostalgia es, como decimos, reminiscent Ujú, de esa vida. Y me crié aprendiendo poco a poco cómo diferenciar lo que es la vida del campo y la vida de la ciudad. mm, Ya que en Puerto Rico la mayoría de las personas que se crían en el campo viven una vida muy distinta a las personas de la ciudad. ujú, En el hablar, en su forma de ser, en su comportamiento, y es algo que todavía hasta el sol de hoy se ve en Puerto Rico. mm, Um, pero como me pasé mucho tiempo así como yendo para Puerto Rico y en los Estados Unidos, pues um, tuve una crianza muy como muy diferente a muchas personas con las que yo me crié, mm, específicamente en los Estados Unidos. Y comencé a preguntar muchas preguntas a mi familia sobre de dónde venimos, quiénes somos, um, por qué hablamos así, de esta forma, ya que, al entrar a los Estados Unidos, pues hay muchas personas que vienen de distintos países y um, viven de forma distinta. claro. So, eso me ayudó también a hacer más preguntas Mm, y me abrió más la curiosidad. Y afortunadamente tuve la oportunidad de poder sentarme con familiares como mis tíos que pasaron la mayoría de sus vidas en Puerto Rico y tenían más conocimiento sobre mi familia. Pero estas preguntas comenzaron cuando yo tenía como los 12 años, mm, um, porque noté una diversidad entre mi propia familia. Habían personas que eran un poquito más morenitas, un poquito más blanquitas, ojos azulitos, mm, y eso me ponía como que más curioso. claro. Y cuando empecé a preguntarle a mis tíos,
sobre quiénes somos, me acuerdo que un tío mío me dice, sí, nosotros venimos de indios. Y ahí fue que explotó la cabeza cuando me dijo eso. Y, y no era algo con lo que nosotros criándonos nos acostumbramos a escuchar. Ujú, Porque hasta identificarse como jíbaro, cuando yo criándome chamaquito, pues era como un tabú. claro. No, identificarse como jíbaro era como identificarse como una persona que no sabe mucho Ujú, o una persona que es al revés de mm, la sociedad. mm, Y pero cuando yo estaba en Puerto Rico, la mayoría de la gente que se identificaban como jíbaro, eran los más que tenían conocimiento en el campo. mm, Sabían todo de la siembra, sabían qué fases de la luna a sembrar, y todas esas cosas se me inculcó a mm, mí. Y me quedé con esa curiosidad hasta como los 17 años. Y a los 17 años, pues pude explorar un poco, ya que tenía esa edad de desarrollo, pues entré a un programa. Um, Era un programa para jóvenes que, para como darle una segunda oportunidad, ujú, ya que no terminé el high school. ujú, So, cuando entré ahí, empecé a conocer más personas que también de casualidad tenían las mismas preguntas y también um, mucha similitud en su crianza. Um, y me acuerdo que me reuní con un grupo de personas y nos llevaron por primera vez para un powwow. mm, Y al entrar al powwow, no sé, me sentí como escalofríos. Era algo que me hizo latir el corazón. Era algo con que me podía identificar, pero no sabía exactamente de dónde venía eso. Y ahí fue donde empecé a explorar lo que es el tópico de lo que es taíno, arahuaco, mm, y ahí comenzó mi research ujú, y independent research. Y desde hasta el sol de hoy tengo 40 años y todavía sigo explorando, ujú, investigando y también tratando de compartir parte de esas investigaciones que comparto con mi hermano René y también con otras personas más que ha entrado a lo que es la parte cultural, lingüística, de algo que supuestamente desapareció, de acuerdo a lo que escribieron los invasores. sí, Um, pero todo lo que estamos investigando completamente dice lo contrario, wow. porque hasta en la ciencia lo han aprobado, que el ADN que tenemos o cargamos hasta el sol de hoy carga un porcentaje de lo que es sangre indígena. Ujú. Bueno, Uh, perdón, vamos a hablar de eso. sí. Precisamente esa es una de las cosas que me gustaría que habláramos más adelante. Te quiero hacer una observación. Parece que tu micrófono está rozando. Oh, perdón, perdón. Sí, entonces, pero tranquilo, no, no, sí. Y quizás, René, quizá ahora quisiéramos escucharte. Tú, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por todos estos temas de la historia? Está bien. Yo, René Pérez, nací aquí en Estados Unidos Ujú, y mi mamá nace en Puerto Rico, Isabela, y mi papá nace aquí en Nueva York, ah, en Brooklyn. mm, Cuando un chamaquito de 6 o 7 años, yo pregunté a mi mamá, ¿qué eres puertorriqueña? Ella dijo, yo no sé, indio, ¿verdad? So,
when she said to me that el mamá ella said that they were un indio, porque you know, you always have a grandparent in your family that always says that there is an Indian in the family. They always say Indians. Ujú. When I was a kid, I've always had, I thought that Indian meaning from India, tú sabes, Claro. from Pakistan and Sí. all that. Until I was, I think I was 16, and there was I was in high school, and there was a documentary called, what was the name of this documentary? It was called Amistad. It was about the Spanish and the slavery with the Africans coming into the Caribbeans. And I was the only Puerto Riqueño in the class. Everyone was, you know, different nationalities, and everyone that was, they were black. They was like, hey, you Spanish guys, look what you did to us. You know, I was confused porque abuelo mío es prieto, tú Sí, sabes. sí, sí. And like, no, that's impossible, you know. And I started going to the library and I researched the history of Latin America, Puerto Rico, Cuba, Dominican Republic, Colombia, you know, lo todo. And what I was looking, when I was reading it, I saw the word Indio, Arawaks, and the Taínos, that they were in the islands before el Africano, you know, the Europeans came in, and they were the natives of the islands, and that the word, tú sabes, porque Puerto Rico is not the original word. Eso no, you know, that's not the original word. It's Boriquen, and that Boricua comes from the native term Boriquen. So that's when I started doing a lot of research, and I started reading a lot, heavily. I encountered a man named, he was the first to, in my opinion, to use the internet and the AOL to say that he was Taino. And he used the internet to spread this information. His name was, he passed away now. His name was Pedro Guanaqueyu Torres. He was the one that said that they were the natives, that he was a descendant of these people. And I was like, oh, wow, look, I told my mother, look, there's people on the island that's saying that they're natives. And then that's how, and make story short, years later, I met him. Oh, wow. Yeah, so I met Oro, I met everyone about maybe 8-10 years ago in that circle. And I became so good at the linguistic part in the history of the Taino and the Caribbean that I wrote articles about it. I worked with a friend of mine named Jorge Estevez. I took a DNA test to see if it was, you know, it made me more prouder. I mean, it didn't say anything I already knew, but right there was the foundation. And then that made me interested. And to this day, I still research a lot of it. And we're working on other things in articles. Wow, qué interesante, porque en ambos casos de ustedes dos es una cuestión de ir en busca de una identidad, ¿no? De quién, de como decía Alberto, quiénes somos, ¿no? Qué interesante. Mira, la piel se me pone. Qué bonito. Sí, entonces hablemos un poco de estas culturas o de estos grupos, digamos, del Caribe. Como estábamos hablando anteriormente fuera de cámara, para una persona como yo, ¿verdad? Que yo no soy del Caribe, yo soy de Centroamérica, pero en la información que a mí me llega, digamos, por todas partes, lo que yo entendía era de que estos grupos indígenas del Caribe habían desaparecido totalmente con la llegada de los europeos, completamente. Y hace algún poco tiempo fue que yo empecé a ver de que había una danza taína, de que había arawak, y entonces, pero no era que se habían desaparecido. Entonces, quizá alguno de ustedes nos podría decir,
volviendo un poco atrás, ¿no? Los dos grupos que yo he escuchado son taíno y arawak, pero me imagino que hay muchos más, obviamente, ¿no? Seguro. Sí. Sí. Entonces, quizá, Alberto, quizá que nos podés hablar un poquito acerca de estos grupos y cómo siempre estuvieron ahí, pues, cómo se han mantenido, qué es lo que ha pasado. Bueno, ese viaje es uno viejísimo y larguísimo, pero es uno que está lleno de mucha, para mí, alegría, Ujú, porque antiguamente nuestros ancestros habían llegado de Sudamérica, ujú, lo que es conocido hoy como Venezuela, Colombia, Guyana, um, toda esa parte está llena de diferentes naciones que comparten lingüísticamente y culturalmente hasta en ciertas partes espiritualidad, wow. muchas cosas en común. Es uno de los grupos más grandes de Sudamérica y hasta el sol de hoy siguen de pies y nos sirve a nosotros como, ¿cómo te digo? Nos da, Modelo, quizá. they give us uh, hope Mm, de que podemos reconectar nuestra cultura antigua, ujú, o por lo menos conocer un poco de lo que es nuestras raíces ancestrales. ujú, De esa parte a la cual conecta lo que es la cultura antillana o del Caribe. ujú, Um, Muchos de estos grupos se dividen a través de región ujú, y muchos de ellos también, dependiendo en qué región, pues a veces viven más cerca de la costa o viven en el monte o ah, para darte como un bigger picture. ujú, Um, y si no fuera por nosotros averiguar de lo que es la lengua de nosotros, la cultura y comparar o más o menos saber de dónde llegan, pues básicamente estuvieron todavía dando círculos y creyendo lo que nos enseñaron cuando pequeños. ujú, Pero muchas de esas culturas, lo que es Arahuaca, es una familia muy grande. Es como decir la comunidad náhuatl, que es una ujú. comunidad bastante amplia, o una Exacto. comunidad maya. am, y si uno analiza también esos grupos, vas a notar que no todos hablan el náhuatl o la lengua de la misma forma, porque todos vienen de distintas regiones. Ya, Exactamente. pues para nosotros es casi igual. Mm, Am, y que es algo que podemos tocar un poquito más profundo cuando lleguemos a esa parte. Pero la lengua arahuaca es lo que realmente nos ayudó a nosotros reconectar con muchas cosas. Y la lengua todavía sigue viva a través específicamente de grupos como los garífuna, mm, que retienen mucho de lo que es la lengua madre de nosotros. ujú, Y cuando me refiero a la lengua madre, es la lengua materna, ujú, que es la que se pasa de una generación a la otra. Am, y porque es una familia tan amplia, todavía estamos investigando y tratando de rescatar lo más que podemos para poder estar orgulloso de esa parte de nosotros. ujú, Am, pero
es algo también complicado porque también, como somos un pueblo diverso, pues hay gente que sí lo aceptan y hay gente que no, Ujú. porque también, como que jalan por un lado y no quieren aceptar lo que es la realidad de quienes somos. Sí, sí. Interesante porque hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces va a salir de esta lucha, digamos, va a salir una nueva interpretación adaptada a los tiempos modernos, quizá. Y siempre lo más importante me parece que es saber de que la conexión ancestral existe y que siempre se está haciendo porque queremos rescatar y no dejar perdida esa parte de la historia, ¿no? Sí. Exactamente. Yo no sé Exacto. si René quiere quizá añadir algo a la... Sí, sí. Bueno, a la palabra taíno es ese no el original, porque the word taíno was a term created by a guy named Raphael Constantine Rasfinesque in Oh, 36. Rafa Yeah. Inés, interesante. Yeah. Wow. So what happened was that Christopher Columbus, when he came to the Americas, his physician, Dr. Chanca, was his doctor, his personal physician. He went into the island called Guantelupe. Ujú. And while he was going there, he saw these two natives and they were saying, Taino, Taino. And he says, as if they were saying, good people or peace. Oh, Constantine Rasfinesque was the one in 1836 from reading the chronicles says, we're going to call these people Taino. oh, wow. So that's the confusion. But the original word is Arhuaco. Porque, Oh, okay. yeah. So as what Alberto was saying before, the women, the Arawak women was they were getting kidnapped by the male Caribs. But the word Caribs to this day, they don't like that term. So the original word is Kalinago people, which is in the islands of Dominica, St. Vincent, Mhm. and the Lesser Antilles. Mm. So what happened was they were going to the islands like Puerto Rico, Dominican Republic, and they would take the Arawakan women and they would kill the men, of course. Mhm. They would have babies. Mhm. El Niño, they would speak bilingual. Okay. Carib to the father and Arawak to the mother. Mhm. And later on, it became more Arawakan based. So what happened was that the Kalinago called themselves Kalinago. So the women who were with Taino women or Arawak called themselves Gali Ponan, which we Wow. get the word Garifuna from. And the Garifuna comes from the Central America. Mhm. So that's why he, as Alberto said, that is the mother tongue, the women language from our mothers. And so there's a lot of misconception about that term Taino because it was used, but it was not used as an ethnic term. Like we never called ourselves this. In fact, the Caribs, the Kalinago, actually knew our names. They actually called us Arawaco. And we knew their names. It was recorded when Columbus went to Dominican Republic, which was called Haiti or Quisqueya at the time. I think it was Haiti or Cuba, one of those islands. Mhm. And in one of the chronicles, he says that he encountered a native, and the native said, "We thought that you were the people of the Kanima or the Kaniba people." And the word cannibal comes from Kaniba. Oh. Cannibal, because the Caribs were known to eat their enemies, Mhm. But what they didn't meant was they were meaning the word Kalina, Mhm. which they were the Kalinago comes from. You Got it. see? Sí. So we knew their names. So let me see if I understand. So, oh, now I'm speaking English. It's okay. No, I know, but tenemos que hacer. No, está bien si quieres hablar en inglés, pero yo quiero más que todo en español, pues mi parte, Yeah. digamos. Está bien. Sí, entonces si entiendo bien, cuando oímos hablar de taíno y Caribe,
no son los nombres originales, sino que los grupos más importantes, digamos, eran los arahuacos y los calinago en las islas, ¿no? Perfecto, correcto. Eso yo Sí. no tenía ni la más mínima idea. Qué interesante. Y en realidad, lo que se conoce hoy como Caribe o Calinago, y lo que se conoce como taíno, en realidad, somos parte también de la misma raíz arahuaca. Claro. Lo que pasa es que ya sabemos la táctica de conquistar y dividir. Ujú. Cuando llegaron los invasores, se dice, oh, ok, ustedes son los buenos y ustedes son los malos. So, de ahí es que viene ese concepto de que los Caribe eran los peores de los peores y los taínos eran los más pasivos, pero that is far from the truth. Sí, sí, exacto. Pero, Y eso se ve hasta en la actitud de nosotros hasta el sol de hoy, que somos gente como nos consideran como gente peleona, Mm. como gente que no nos dejamos fastidiar y perdonando la palabra, pero es una actitud que todavía se ve en el boricua o en la persona caribeña en general. Ujú, O sea, ujú. tenemos nuestra parte pasiva, sí, que es compartir y nos gusta compartir y estar feliz, pero también cuando se trata de ese momento de echar para adelante y luchar por lo que es de nosotros, pues ahí nos sale lo guerrero. A mí me parece muy interesante, ¿no? Que la historia de la forma como las Américas se fue poblando, ¿no? Comenzó hace 20,000, 25,000 años, ¿no? Por una gente que vino allá desde Siberia, ¿no? Y poco a poco fueron bajando. Se, se desconectaron del resto del mundo, ¿no? Y estuvieron aislados por 20,000 años. Y de repente un día, no vamos a hablar de los vikingos, porque creo que aunque ellos llegaron antes que los españoles, pero no tuvieron mucha incidencia, digamos, como los españoles tuvieron. Pero de repente un día, 20,000 años después, que una cosa que casi es difícil de concebir, ¿no? Aparecen unos barquitos en el horizonte, ¿no? Y entonces los indígenas del Caribe están viendo y llegan los barcos. Entonces, esto es una cosa que se ha como romantizado mucho, ¿no? Que ellos llegan a la playa y ponen su bandera y su cruz y caen de rodillas y toda la cosa, ¿no? Pero realmente fue así. ¿Qué es lo que se sabe desde el punto de vista? No sé si ustedes tienen alguna información de cuál es el otro lado de esa historia, pues cómo fue en realidad, o a lo mejor sí fue así, pues que ellos llegaron desesperados y cayeron ahí. ¿Con quién, es decir, de estos grupos, con quiénes se encontraron primero? Quizá con los Kalinago, quizá con los Arahuacos. ¿Qué saben ustedes al respecto? Cualquiera. see, so the first encounter, you talking about the first people to encounter. Exacto, sí. So the first encounter was the Arawaks. The Ujú. Europe Españoles, they first encountered the Arawaks. Actually, yes. So the misconception is that that Columbus first discovered the island of Santo Domingo and Haiti and Dominican Republic. Ujú. That's not true. The first island that he encountered was the islands that we know today called San Salvador, which is originally called Wanahani Islands. That was the Taino word for it. They were the people called the Luco Cairi people. They called themselves Lucayo people. Oh, okay. Doesn't mean, I mean, in my opinion, I don't think they call themselves that. Because the word Cayo is Spanish for island and Mm. loco is the Arawak word for people or man. So basically they would just say, oh no, we were just from these islands here. That's it. Mhm. So that was the misconception that the name was Lucayo people, but they were Arawakan they were actually Carib speakers. Mm. And how do I know that? Well, because the word Cayo, it comes from the Carib word Cairi, the island.
Gairi means island. You see? So I would say he encountered the Caribs there, and then he came later on to go to Dominican Republic, which he encountered the Arawakans. And Dominican Republic, it's confusing because the exception with DR is that there were 5 groups in Dominican Republic. You had the Taino, you had the Wanahatabe, you had the what's the other? Macori. Macori, the lower and upper Macori. And then you had the Siboney people. So you see, so you had different groups of people that there was only few words were recorded by them, only maybe like 1 or 2 words, but their language extincted. So most of the words is in the language though, the Dominican Republic, they still have the words in their language, pero en mezcla. Yeah. So it's a little mixed in there. So I would say they encountered the Carib first for a little bit, and then they came to, but we were the first to be called Indio. Because Columbus was looking for India. Yeah. You know, so I would say he encountered the Caribs first, but the exception was that in Dominican Republic there were 5 groups. Interesante. Yeah. Alberto, quizá ¿qué se sabe sobre cómo fue ese primer encuentro en realidad? ¿Cómo fue que existen, por ejemplo, en mi área, digamos, pues dentro de mi cultura, que es la cultura mesoamericana, existe una leyenda que creemos que fue un invento de los españoles, ¿no? De que los aztecas estaban esperando que iba a venir un hombre blanco y barbado y que me explico y todo eso, pero nosotros sabemos que eso fue un invento europeo para justificarnos toda la cosa. Yo no sé si en el caso de ustedes existe quizá alguna leyenda similar o qué nos podés decir sobre cómo fue ese primer encuentro, qué información Hay muchos cuentos diferentes a través de cómo lo explican. Una de las teorías o uno de los cuentos es que se había hecho una ceremonia y había personas, una persona ayunando. Esa persona es considerada lo que es como un sacerdote en la comunidad. Y esta persona ayunó por un buen tiempo. Dicen que ayunó probablemente como por dos o 3 meses o más, si no me equivoco. Y a través de ese ayuno, pues se dice que recibió una visión. Y en esa visión vieron la invasión de lo que consideramos hoy los españoles y todo eso. Cuando se cumplió esa entre comillas profecía, pues de ahí supuestamente dijeron que la vida no iba a ser igual al llegar el invasor. Que de ahí la vida, la vida como la conocían nuestros ancestros, pues ya esa vida ya se desapareció. También vemos que a través de lo escrito, las crónicas españolas, o lo que le llaman las crónicas de las Indias, pues nos ponen a nosotros o a nuestros ancestros como gente que como si fueran hippies. Y esta gente son buenísimas, nos regalan de todo, hacen lo que nosotros le mandamos a hacer. En esa misma línea ponen y van a ser buenos esclavos. Porque hacen todo lo que nosotros le decimos o le mandamos a hacer.
Y ahí fue cuando como que entró un filtro en mi cabeza mientras yo leía, porque yo decía, wow, con la tecnología que se presentaba a esos tiempos de nuestros ancestros a través de lo que es táctica de guerra y todo eso, me puse a analizar y dije, pero ¿cómo es que supuestamente ellos llegaron y tuvieron un party y de ahí nos convertimos en esclavos? Como que no había lucha. Ujú, Pero eso es completamente mentira, porque mm, nuestros ancestros eran buenos arqueros y eran también buenísimos en combate. Pero para entender esa parte de nuestros ancestros también tiene que leer sobre lo que se le llama las crónicas francesas. Y ahí tú vas a ver lo que es documentado a través de los calinagos y los franceses, de lo que ellos vieron. Y ahí fue donde yo empecé a conectar lo que no querían a poner los españoles en sus escrituras. mm, Como mm, que I was like, oh, mm, mentira, ujú, otra mentira. ujú, Y se profundiza mucho más lo que se vio para esos tiempos. Y es un poco complicado para resumirlo tan rápido, sí, pero al tiempo, ojalá que con la entrevista poder comprender un poco de cómo se conecta todo y cómo llega eso hasta al punto donde estamos hoy. claro, claro. Y me imagino que al igual como pasó en Mesoamérica, en Sudamérica, la cuestión de las enfermedades fue una cosa que arrasó con una gran cantidad de la población, ¿no? Eso para mí es una de las teorías, Ujú, pero en Puerto Rico ocurrieron ciertas cosas que supuestamente no sé, o no ocurrieron en otras islas. mm, Una de ellas era a pesar de las diferentes enfermedades, también utilizaron a específicamente niños como, como diferentes maneras de tortura. mm, Y una de las maneras que ellos torturaban a nuestros ancestros era ellos trajeron un perro masivo, ujú, que lo que se le llama un mastiff. ujú. Y ese Mastín, creo. perro, Mastín, creo sí, que le llaman, sí. Ujú, ese perro, cuando me acuerdo el nombre, porque le tienen un nombre y está totalmente documentado le dieron una fama tremenda al perro. mm, El perro hasta tenía armadura wow. para si alguien trataba de pelear con el perro o tratar de herirlo, no podía. Ujú, So, el perro se había documentado que a veces mataba 100 hasta 200 personas en un día. wow. So, Wow. se pone a pensar en cómo, o se pone a pensar uno, ilustrar lo que pasaba a nuestro ancestro con estas, el maltrato. Claro, claro. Y parte yo pienso que parte de esto, de la dificultad que nosotros tenemos de identificarnos como un pueblo, pienso que también viene del trauma causado, que es 500 años de trauma no es algo que se puede borrar así con un eraser. Exactamente, exacto. So, Fíjate, me parece interesante en lo que estabas mencionando. Yo leí hay un libro que se publicó en mi país sobre
las cartas que los españoles mandaban a España para hablar para describir, digamos, lo que estaba sucediendo en las Américas. Y casi todas comienzan cuando ellos tenían un encuentro con los indígenas, comienzan describiendo el tipo de oro que llevaban los indígenas, porque eso es lo que les interesaba a ellos, ¿no? El oro que llevan estos no es tan bueno y no sé qué, porque lo que ellos tenían en mente, ¿no? No sé si René, si tenés algo que aportar en este tema. See, there is a possibility that there's a connection between the Mesoamerica and the islands, and the one possibility, and it's the archaeologists, they haven't found any evidence of it, but there's possibilities that there have been perhaps I would say exchange things and trades. One possibility is that in Puerto Rico and Dominican Republic, tiene un juego igualmente de the Mayans. It's the epate, which in Mayans, they have a similar game. And the pate is the ball game we hit with the hips, just like the Mayan. Interesante. So we have a ball game, and it's found in the biggest one in the islands are found in Puerto Rico. And some, I believe one was found, I don't know, I'm not sure, in DR. But the main one was in Puerto Rico. So the question is, did we get it from the Mayans, or the Mayans get it from us? Yeah, exacto. Right? So we don't really know. So that's only a possibility. Another thing is that the word huracán es un palabra taíno, pero the Mayans have that word too. You see, so that's another one that's just kind of connections there. So it could be from trading from words and languages by communication. Sí, me gustaría, porque hace mucho tiempo me pareció leer en alguna parte de que había precisamente sobre esa conexión entre los mayas y las islas. No sé específicamente qué parte de las islas, pero antes de ir ahí y hablar de eso, y también me gustaría que habláramos sobre la reciente cuestión del ADN y todo eso. Quizá, René, no sé si brevemente nos podrías describir arqueológicamente qué se ha encontrado en las islas, digamos, quizá hay algún tipo de estructura o si no, como en mi país, pues nosotros no tenemos grandes estructuras de ningún tipo, sino que se encuentra quizá un pueblo, ¿no? Que aquí había un pueblo y se encuentran muchas vasijas, pero que en tu país, ¿qué se ha encontrado? En Puerto Rico. O en el Caribe en general, digamos, ¿no? So in Puerto Rico, there's they like in Guayanilla. Mi familia, they're from Guayanilla. And Guayanilla comes from the word Guainia, from South America. El río, right? But there are some words there in towns that's very similar to towns and in Central America. Like we have Jíbaro. In Central America, Jíbaro means I think a mixed dog. Am I right, Alberto? Like a person who's mixed in Mexico. It's a dog that's mixed. That's the word Jíbaro, but they spell it different. Diferente. They use an X. We use a J, but it's interchangeable. Pero el Jíbaro, it's possible that the word may have come from a Carib word that they've used called Jibarali. And Jibarali means a person who is mixed. You see the connection between the Jibaro, that's a person in Mexico, a mixed dog, person who's, and Jibarali is a similar word to a South American. In South America, there's a native word called Cibarali. And what that means is a lanceolated shape. A lanceolated shape is triangular or something, two meanings. And another thing they've used, it's an iron board and a wooden plate they've used to flatten the head, called cranial deformation. So that cranial deformation is lanceolated.
It's a nice lady shape. Mm-hmm. So the word jibarali in Mexico, I think it's in Mexico or somewhere in Peru. There's another native called jibaros. They use for shrinking heads. Mm. You see, so Yeah. action, pero we don't really know yet. Mm-hmm. Mm-hmm. There's only one word that can debunk that, and that is the word in Spanish in Spain. And the Spain used for camel's hump, and they call it cibero. Cibero means camel's hump. Mm-hmm. So it looks like the head looks like a camel's hump because of the cranial deformation. Interesante. So, but en términos de restos arqueológicos, digamos, como se han encontrado villas o pueblos, ¿qué se ha encontrado, Alberto? No sé si conoces algo al respecto. Eso es un tópico que a mí me encanta porque como colecciono piedras y a través de los encuentros con diferentes hermanos de diferentes regiones, me acuerdo que una señora que es parte también de la comunidad, lo que es la comunidad taína, me había regalado una piedra. La piedra, la tengo por ahí, se la estaba mostrando anteriormente, pero la piedra es una pieza que se encontró en la República Dominicana. Pero la piedra no es nada taíno, es maya. Oh, wow. Entonces, como formo parte de un foro en Facebook que es de diferentes coleccionistas y artesanos, pues apareció un muchacho en México con una pieza igualita, Lo único que cambiaba era el color. Y nosotros somos igual de loco con el jade y como lo es en las comunidades maya y mexica y todas estas regiones. Y le había preguntado de dónde salió esa pieza. Me dice, pues esta pieza fue encontrada en México. Y dije, oh, qué curioso. Y esta pieza la encontraron en la República Dominicana. Él me pregunta, ¿sabes qué es? Y es una figura de una persona en rodillas con las manos juntas. De mi ignorancia pensé que era una persona que estaba en una posición como o en rezo o en una petición, pero resulta que esas figuras eran representando a alguien captivo. So era un prisionero. Con las ahí manos, me puse a pensar. las manos atadas. Atada. Quizás. Oh, qué interesante. Sí. Qué interesante. So, ahí me puse a pensar en que mi filtro no estaba muy muy mal. Sí. Que nuestros ancestros sí peleaban, pero no era, ellos no peleaban de forma violenta como lo describen muchos cronistas en muchas partes, que exageran que había sacrificio y todas esas cosas. Nuestra gente en los tiempos de antes también buscaba la manera más pasiva para resolver un problema. Y ahí entra el juego de pelota. Y eso era para tú poder jugar, que mucha gente piensa que es un juego muy fácil de jugar y no lo es. Sí. Ese juego representa también una forma de cómo representar lo que es algo negativo y algo positivo. Y si podían a jugar el juego sin tener que matar a alguien, pues lo hacían de esa manera. O si lo podían hacer haciendo intercambio cultural o intercambio de plumaje o piña, porque mucha gente no piensa que había mucho intercambio de frutas y vegetales también.
pues también lo resolvían de esa forma. Pero en el caso de que estructura, si analizamos las Antillas y nuestro modo de ser nuestro modo de vivir, en las Antillas no se necesitaba estructuras. Ya las estructuras estaban ahí naturalmente. Tenemos muchas montañas, tenemos mucha selva, tenemos las cuevas porque tenemos tremendo sistema de cueva en Puerto Rico, donde más se encuentra pictografías, petroglifos, y es lo que también nos ayuda a entender cómo veía el mundo a través de la naturaleza con nuestros ancestros. Claro, claro. Lamentablemente ya solo nos quedan como 10 minutos y esto es un tema, creo que vamos a tener que reunirnos en otra ocasión para continuar. Perfecto, Pero antes de perfecto. de terminar, quisiera escuchar cómo ha afectado esta situación de estos nuevos test de ADN. ¿Qué información nos ha traído acerca de nuestros ancestros, digamos, en el caso de ustedes, de las islas? ¿Cómo ha impactado, digamos, el conocimiento de la historia? Quizá René nos puede hablar un poco al respecto. Sí. So DNA. So Yeah. there are five. They say there are five families, meaning five haplogroups, in the islands of Puerto Rico, Dominican Republic, Dominica, and these five are called haplogroups. These are haplogroup A, B, C, D, and the rare is X. So the A is found in places like South America, Central America, and some people in China. And then the B, because when you take a DNA test, they relate your DNA with Asian. Yeah. Porque it's similar. Yeah. You know? And so the DNA, the rares X, that's found in about, I think it's called the Inuit Indians, which are from Alaska and stuff like that. So what they found is that in Puerto Rico, they took a DNA, a guy named Martinez Cruzado did a DNA test in Puerto Rico, and he took, I think, 800 samples of each individuals from around the island. And Puerto Rico is pequeño, it's not big. Yeah. And the DNA results came that 60 to almost to 70%. El puertorriqueño tiene DNA of mitochondria DNA, which passes to the women only. They haven't found the male DNA, which is the Y chromosome. 60 to 70% Puertorriqueños have the mitochondrial DNA of India. And the lesser, like the tinier islands have a larger percentage. Supposedly, the smaller the island, the bigger the percentage. Interesting. In Santo Domingo, they found 30%. Porque Santo Domingo is big because of Haiti and everything. And then Cuba is about maybe 30%. Bien. So, but the smaller of the island, the higher the percentage. But the thing was, they haven't found the Y chromosome, which is from the male. We found that. What that tells us is that they killed most of the men to marry the women. That's very interesting. Like, yeah, I am A. Oh, I'm B. Yeah. So Nice. B is found from Polynesians. You know who else? The Mayans. Have some B, and so it's like, yeah. So there's a connection though. Yeah, of course. So if you would say you take your DNA test and I compare mine, it would say that we're distant cousins because of the native connection. You know? But how has the thing with the test that now everybody can take a test, how has that impact the resurgence, let's say, of
people trying to find their ancestry? Are they trying to be more Spanish? Are they trying to be more indigenous? What's happening, do you Good think? question. Good, very good question. They're trying to be way more Indian. It's to say, but it's a true fact. A lot of them who take the Indian test, what it is that I heard this from a geneticist herself. She said to me, don't pay attention to the percentages. Yeah. Because, you know, like a Puerto Riqueño, they find that some of them are 15% and they go, or 8%, right? And they go, wait a minute, it's supposed to be 33. So they get kind of their passion kind of breaks down. It hurts them. Yeah. So because it's so low. And she says, don't pay attention to the percentages because different test results give you different percentages. Yeah. And a great example is there's a DNA company called MyHeritage. I don't know if you heard of it. Yeah. They actually, when you take it, you don't have to take a test. You can transfer your DNA results into that one for free. What it turns out, it would actually increase your Indian percentage. And then a lot of them will say, oh, look, I'm 40% in it. Yeah. But purposely, you know what I mean? But a lot of them are trying to be more native in Puerto Rico. I mean, Puerto Rico is one of those islands that they're starting to realize now that they're being connected. And they've always been that way. It's just that the school systems are very different in the islands. I mean, it's everywhere, right? Everywhere around the world, in Latin America, everywhere. That they teach you that the Indian is like un salvaje, it's a savage. It's like a bad term, so they don't want to teach that. You know? But now, like Jose Porero, who was a well-known Taino researcher, said, there's an Indian in all of us that's waking up. You know what I mean? Sí. Y no solo, lo interesante de esta cosa de los porcentajes es de que independientemente de cuál sea el porcentaje que tengamos, ¿verdad? Nuestra cultura no es cultura europea. Si alguna persona tiene, digamos, un gran porcentaje de europeo, pero su cultura no es europea, sino que su cultura es caribeña, digamos, ¿no? Puertorriqueña, etcétera. No sé si Alberto quisiera agregar algo sobre este tema. Sí, ahí es que entra lo que nosotros decimos el lema. Y es que ahí es donde la persona, si se siente de cierta forma, pues is going to gravitate towards more this or more that. Yo tengo mi propio punto de vista a través de lo que es esto. Y yo acepto todo de lo que yo soy. Acepto si tengo sangre africana, acepto si también tengo sangre europea, y también así acepto como mi sangre indígena. Lo único que yo trato de llevar eso en un balance sin tratar de ofender a ninguna persona, being mindful de que también, qué pensarían nuestros ancestros si uno está jalando más para un lado que el otro. Claro. Nosotros llegamos a ser puertorriqueños a través de una lucha. Y esa lucha es la lucha que todavía hasta el sol de hoy seguimos luchando, de ser un pueblo, pero entra siempre esa pregunta de quiénes somos. Y yo puedo hablar de mi parte y decir, bueno, yo vengo de familia boricua, vengo de familia jíbara. We go by so many names, pero eso no me quita de ser quien soy. Y acepto de que sí, pasaron muchas cosas a través de nuestra historia que podemos profundizar más en adelante. Look forward to that, actually. Yeah. Pero a la misma vez, también respetar y honrar nuestras primeras raíces, porque en realidad mi familia no fue para Europa, mi familia no fue para África. Europa y África llegaron
a Puerto Rico y los que llegaron a Puerto Rico se convirtieron en boricua Claro. porque se tuvieron que adaptar a esa vida. Ahora, yo no le digo a las personas que no se quite o no trate de olvidarse de dónde vinieron ellos también, porque también formamos parte de esa gran pintura. Ujú. Pero tenemos que contarlo también de nuestro punto de vista Claro. y no solamente del punto de vista del invasor, que Ujú. todavía sigue hablando por nosotros. Sí. Sí. Qué interesante. Bueno, ahora sí el tiempo ya se acabó. Solo me gustaría, primero que todo, agradecerles muchísimo porque ha sido muy interesante. Creo que hay mucha información que definitivamente es mejor escucharlo de la boca de la gente que está ahí, ¿no? Y que viene del lugar. Y no sé si alguno de ustedes si tienen algunas palabras finales para concluir con nuestra conversación. Quizás René, algunas palabras, son final words. Sure, of course. I just wanted to piggyback what Alberto was saying about our ancestry in Puerto Rico. There was a woman named Laura Figueroa in her book called History of Puerto Rico, and she said that the word extinction should not be used in Puerto Rico. That the word absorption is more of the word. That the natives they knew that when the Europeans came, the way they were being treated, that somehow their legacy was going to almost dissipate. So what they had to do in order to survive, they had to absorb into Europa, Africa. Mm-hmm. It's in our roots and it's in our bloodline. And because the truth of the matter is, in order to know where you're going, you have to know where you've been, right? Yeah, exactly. So, so it's in our blood. And sometimes, like in salsa, it's all in there. It's a mix in there. Mm-hmm. The maraca is the Indian, la bomba is the African, like cuatro is the European. It's Wow. So that's salsa. It's all the three, of our roots. Yeah. Well, muchas gracias. Creo que esa es una qué excelente la música, la salsa. Y Sí. Alberto, quizá unas palabras finales. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a usted y a René también por participar aquí y darnos la oportunidad de poder expresar y compartir un poco de lo que es la historia de nosotros. Y me gustaría seguir esta charla y poder también escuchar el punto de vista de otros hermanos y otras hermanas, porque cada persona que tiene su forma de expresar su punto de vista a través de su trayectoria. Y todo, yo le explico que esto es algo que podemos profundizar un poquito más en adelante, pero cada región, cada persona que vive en Nueva York, que vive en Massachusetts, California, Florida, tiene algo que aportar a través de nuestra historia. Así es. Cuando lo escuchas de todas esas personas, de todos esos puntos de vista, vamos a ver que todo es distinto, regional, pero vamos hacia el mismo rumbo. Claro. De encontrar la verdad. Así es. Excelente. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Esto ha sido increíblemente interesante y vamos a seguir en contacto. Probablemente en el futuro vamos a reunirnos de nuevo y vamos a hablar de otros temas, a profundizar, porque esto es simplemente, no hemos ni siquiera entrado no hemos ni comenzado, ¿verdad? Y sin embargo, todas estas cosas que hemos hablado son muy poco conocidas, pues, pero bueno, teníamos que comenzar por alguna parte. Sí. De nuevo, muy agradecido y aquí terminamos nuestra entrevista, pues, y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, que feliz noche a todos. Ok.